Bueno, entonces, para poder definir lo que es la ciencia moderna, que es un poco la ciencia que conocemos nosotros hoy en día, simplemente vamos a hacer una definición porque vamos a tener toda una clase sobre esta definición y sobre sus componentes y sus características, pero básicamente para que hoy nos podamos ir con una idea de lo que es la ciencia moderna, dice que es un saber explicativo, o sea que lo que trata de hacer es explicar justamente los fenómenos de la realidad, explicativo mediante leyes. Las leyes son esas conclusiones a las que arriba la ciencia, que es crítico, fundamentado, metódico, sistemático, comunicable mediante un lenguaje preciso. Acá se agregan algunas cositas nuevas a lo que veníamos mencionando y vamos a tener también una clase referida a esto del lenguaje y con pretensión de objetividad. Con respecto a esta definición, las únicas dos cosas nuevas que simplemente quiero aclarar, que ya, insisto, lo vamos a ver más adelante, pero con respecto a que la ciencia moderna es comunicable mediante un lenguaje preciso, tiene que ver con que el trabajo de un científico, ahí ustedes pueden ver un profesional de la salud asistiendo a una persona con un respirador, puede ser un kinesiólogo seguramente, una kinesióloga. Eso es un quehacer práctico, pero no lo hace desde la mera empiria. Esa persona está justamente asistiendo a ese enfermo a partir de una serie de conocimientos que fue adquiriendo y a partir de su propia experiencia cotidiana eh, con su praxis, mejor dicho, en su profesión, y además porque cuenta con justamente estas comunicaciones. Esto que ustedes ven acá es lo que comúnmente se llama un paper, ¿sí? Que es simplemente un artículo científico donde esta profesional se va a enterar de lo que hicieron otros colegas respecto de esta misma tarea, qué elementos descubrieron a partir de un experimento o de una prueba científica, y a partir de ahí puede tomar este conocimiento, puede confiar en este conocimiento porque se supone que fue elaborado en forma metódica y sistemática. Por otro lado, contiene un lenguaje preciso, es decir que, y cuando hablamos de pretensión de objetividad también tiene que ver con esto, que la forma en que está escrito este documento no es similar a otras formas de escribir, como en el arte o en una carta personal, ¿sí? Acá se utiliza un término, perdón, muchos términos técnicos, por eso hablamos de lenguaje preciso. Hay un lenguaje que nos permite también saber a qué nos estamos refiriendo y de esa manera no hacer interpretaciones sobre los textos científicos, sino que tratamos de manejarnos con la mayor objetividad posible. Si el texto dice que un proceso de decanulación, como dice acá, decanular es cuando le sacamos la cánula de traqueotomía a un paciente, ¿sí? En el texto dice cuándo es oportuno decanular y cuándo no. La persona que está leyendo este texto, en este caso la profesional, no se va a poner a tratar de interpretar cuánto es, si es más, si es menos, horas menos. Seguramente en este texto va a estar en forma precisa de qué manera tiene que hacer este procedimiento y en cuánto tiempo. A eso nos referimos con un lenguaje preciso y con pretensión de objetividad. Tratar de meter la mínima subjetividad posible. Bien, y ahora vamos a un concepto nuevo de la ciencia de los últimos tiempos, de los últimos 50, 70 años. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la concepción moderna de la ciencia hablábamos de una idea de progreso social, de progreso casi incuestionable, ¿no? Todos pensábamos que la ciencia era para el bien de la humanidad. A partir de ciertos acontecimientos que está muy claro acá, si tomamos noción de esta imagen, todos la deben recordar, la caída de las bombas, no, caída, cuando tiraron las bombas atómicas, a ver, en esas bombas atómicas hubo ciencia. Esto fue un tremendo cachetazo a la ciencia moderna, a la humanidad misma, cuando empezamos a ver que no todo en la ciencia es para bien. Y algo que caracterizó al siglo XX a partir de muchos avances científicos y técnicos tuvo que ver con la aparición de las guerras bacteriológicas, con la clonación biológica.
bueno, y esto trajo aparejado también, de alguna manera, muchas posiciones críticas hacia lo que veníamos haciendo en ciencia moderna. Por eso se habla de una caída de los ideales de conocimiento de la modernidad, ¿sí? Ya sabemos que no hay verdades universales, lo que antes pensábamos que era para bien y lo que antes pensábamos que era una determinada manera a nivel de ley. Si recuerdan la diapositiva anterior hablábamos de leyes, las teorías se convertían en leyes porque prácticamente como tendíamos a encontrar la verdad absoluta, creíamos que la habíamos encontrado, ahora nos estamos dando cuenta que no, por eso hablamos de un determinado relativismo cognoscitivo, ¿sí? Relativismo. Aparece en la teoría de la relatividad, aparece en principio de incertidumbre, y un montón de teorías donde todos esos conceptos de la etapa moderna empiezan a entrar en crisis. Por eso también es que el nombre aparece tardomoderno o posmoderno. También en esto hay como una crítica, o perdón, hay un disenso. Hay quienes dicen que estamos en una especie de caída de la modernidad, por eso hablamos del tardomoderno, y hay gente que, dentro de la comunidad científica, por supuesto, hay científicos que plantean que estamos ya en una era posmoderna. Es cierto que estamos en una crisis y estamos en un tiempo de transición, los paradigmas no son de un día para el otro, los cambios, por supuesto que esto nos vamos a enterar dentro de unos años, pero el asunto es que todos esos ideales que manejábamos en el apogeo de la Edad Moderna del siglo XIX y principio del siglo XX, en estos tiempos ya lo estamos cuestionando sobremanera. Hay una crítica y rechazo a los ideales éticos y de progreso social inherentes a la modernidad, o sea, esto refiere al fin de las utopías, esto de la sensación de progreso inexorable. Y hay como una sensación de que todo lo que hicimos lo hicimos mal y que no hay futuro en estas condiciones. De hecho, todo lo que nos está pasando hoy en día con este bendito coronavirus, nada, nos hace justamente pararnos en este punto y pensar qué estamos haciendo, qué podemos hacer. Lamentablemente hay cuestiones de poder a las que no podemos acceder nosotros, pero sí como humanidad deberemos replantearnos. Algunos cuestionamientos a la ciencia y al cientificismo, caída del supuesto incuestionable esencial de bondad, bueno, lo mismo que venimos hablando siempre. ¿Qué decirles, no? Justamente estamos pasando esta cuarentena, no es casual, tiene mucho que ver con esta diapositiva puntualmente, con qué estamos haciendo de la ciencia y qué estamos haciendo los humanos para cuidar el lugar donde vivimos, que es este planeta. Y bueno, y todos estos cuestionamientos hacen que también surjan o resurjan de una manera un poco más evolucionada algunos elementos del pasado antiguo. Quiero decir, habrán escuchado que se habla mucho de la bioética, ¿sí? A partir justamente de todas estas cuestiones que venimos planteando acá, hasta dónde podemos los humanos jugar con los genes, hasta dónde podemos jugar con las bacterias, hasta dónde podemos jugar con la energía nuclear, qué estamos haciendo con los recursos no renovables y con los renovables, qué utilización estamos dando de eso. Todo eso hoy en día la ciencia se autocuestiona. Espero que así sea. Y lo hacemos a través de la bioética, es decir, tratar de pensar en esto de los conceptos morales y éticos a partir de la lógica, de la filosofía, no de la lógica, pero sí cuestionarlo fuertemente. Y por otro lado, así como están pasando estas cuestiones que nos angustian un poco, también los grandes desarrollos que ha habido a nivel del conocimiento de los sistemas, de la física, de las sociedades y el surgimiento de las ciencias sociales, que también ya vamos a ir tocando, también hacen que podamos ver las cosas más desde lo complejo de los fenómenos, ¿no? Hoy existe, por ejemplo, disciplinas como la cibernética que hacen como una relación o una comparación entre el funcionamiento de los sistemas máquina y los sistemas organismos vivos,
o la sociofísica, que es una manera de evaluar comportamientos sociales aprovechando herramientas o recursos que ya tenía la física en el estudio de los sistemas complejos. Así que bueno, como ven, seguimos aprendiendo. El conocimiento científico no se acaba. Hemos terminado esta clase de conocimiento. La siguiente clase será sobre ciencia moderna, estará a cargo de Luján La Fémina, la licenciada Luján La Fémina, que es la encargada de esta materia. Y no se olviden de completar las actividades de esta clase de hoy y subirlas a Miel. Estén atentos a los tutoriales que figuren en la plataforma. Saludos a todos, paciencia con esta cuarentena, ya nos estaremos viendo. Espero. Adiós.